Amén. Y hoy vamos a tocar en lo que es donde nos quedamos el martes, que dice: la falta de unidad trae consecuencias. Ahí fue donde nos quedamos en lo que fue el martes. Hoy, ¿verdad?, tomamos lo que fue la responsabilidad para terminar este estudio, que yo sé que le edificará como lo ha estado haciendo. ¿Cuándo se han estado edificando? Porque eso es lo que produce la palabra, amado. La palabra, amén, nos edifica, la palabra nos ayuda a crecer en el Señor. Y cuando nosotros miramos, amado, dándole continuidad a lo que es Primera de Corintios capítulo 1, vemos la situación que estaba pasando en esta iglesia, vemos la división que estaba pasando esta iglesia, pero vemos la solución. Dile que está a su lado, hay solución. Pero se necesita enseñar la solución, porque hay gente confundido que no sabe qué hacer, amado, en medio de los problemas. No sabe qué hacer en medio de los conflictos. No sabe qué hacer en medio de las adversidades o las situaciones que vendrán a su vida. Y para eso está la palabra, amado, para enseñarnos. Por eso dice que te haré entender. Él nos va a hacer entender. Él nos va a enseñar. Y para eso está la palabra. Y el apóstol, con la revelación de Dios, enseña a la iglesia y le da a la iglesia, amén, lo que es la enseñanza para que ellos corrigieran esa deficiencia que había, para que entonces la bendición de Dios que vamos a conocer hoy, la bendición que hay cuando nosotros, amén, arreglamos las áreas que tenemos que arreglar. Pero mire lo que dice aquí, que buscaba en el diccionario. Dice que división es la separación o ruptura de una unidad que debería de permanecer unida, generalmente causada por conflicto, desacuerdo o falta de armonía. Eso es, amén, lo que nos dice la definición. La definición también nos dice que la división ocurre cuando un grupo, relación o estructura se fragmenta, perdiendo cohesión, propósito o dirección. En la Biblia vemos la división que está asociada con contienda, celos, orgullo, falta de amor. Mateo capítulo 12, verso 25 dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. La división debilita el testimonio, amado. ¿Por qué debilita el testimonio, amado, la división? A un valiente que me diga rapidito, ¿por qué se debilita el testimonio? Prepárame el micrófono. Amén, para el primer valiente que nos diga por qué se debilita el testimonio por la división. Un valiente rápido para continuar. ¿Por qué se debilita el testimonio por la división? ¿Por qué se debilita el testimonio por la división? ¿Dónde está el primer valiente, amado? Nadie. ¿Ah? La división dijimos que es la separación o ruptura de una unidad. Estamos desarrollando el tema unidad y estamos tocando en los subtemas lo que es la falta de unidad trae consecuencias, y estamos hablando en esta parte de la división, y ya mismo vamos a llegar a los ejemplos bíblicos para que vean y comprendan qué es división. Aunque tocamos en la introducción un poco, la iglesia de Corintios estaba dividida. Pablo trae la solución a través de la palabra y le enseña que esa conducta no era agradable delante de Dios, y esa iglesia con humildad y reverencia recibe la palabra y quitan esas divisiones en medio de ellos que estaban surgiendo. Amén. Unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo, otros decían que eran de Cefas, que es Pedro, y otros decían que eran de Cristo. Esa era la división que estaba ocurriendo, amén, en la iglesia de Corintio. Amén. ¿Cómo se dice? El testimonio que yo tengo que dar al público y en sí misma, sentir ese gozo de que yo soy de Cristo y tengo que cuidarme de todas las cosas que a Dios no le agrada.
tengo que dar buen testimonio a todo el mundo y especialmente a Dios. Eso es, amén. Se debilita el testimonio. ¿Por qué se debilita el testimonio? Amén, gracias a nuestra hermana por su aportación. Porque la gente nos está mirando, hablábamos el martes. Y la gente al mirarnos quiere ver en la iglesia lo que en el mundo no se ve. Usted sabe que en el mundo hay peleas, hay pleitos, hay situaciones. Amén, que ellos por sí mismos no van a poder solucionar porque se necesita Cristo para cambiar. Nadie puede cambiar por sí mismo. Cada uno de nosotros, por eso estamos aquí, porque en un momento dado tratamos con nuestra fuerza de cambiar o traer solución a algunos aspectos de nuestra vida y fracasamos. Porque la Biblia enseña que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican, dándonos a entender la necesidad de Dios en el hogar. Si Dios no está en la casa, amén, en ese hogar, amén, en vano trabajan los que le edifican. Y cada uno de nosotros llegamos al Señor buscando ayuda, buscando auxilio, buscando rescate. Y lo hemos visto cómo ha transformado, cómo ha ayudado, cómo ha levantado. Y el enemigo sabe cuando un hogar está unido, cuando una familia está unido, cuando una iglesia está unido, cuando estamos todos unidos trabajando, él sabe, amén, lo poderoso que es. Pero ¿qué él va a tratar de traer? La división. Y eso debilita el testimonio porque la gente que está afuera va a decir, ¿para qué yo voy para allá? ¿Ve por qué debilita el testimonio? La gente que está en el mundo atado por el enemigo van a decir, pero ¿para qué yo voy a ir para allá si allí están como perros y gatos? Usted ve cómo el testimonio se debilita. Hicimos una comparación en lo que es el libro de los Hechos. Amén. Y ahí nosotros pudimos ver cómo esa iglesia victoriosa pudo ver que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Porque era una iglesia que estaba dando testimonio. Dice que estaban unánimes y juntos y perseveraban en la doctrina, o sea, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es eso, pastor? La palabra de Dios. Cristo le enseñó a ellos la palabra y ellos enseñaron la palabra y cada uno de ellos permanecían, porque para que haya una unidad verdadera hay que permanecer en la palabra, amado. Porque quiero aclarar que no estoy hablando de ecumenismo, estamos hablando de la unidad de acuerdo, amén, a la Biblia, a la palabra de Dios, unidad que como principio establece la palabra. Por eso dice, perseveraban, se mantenían firmes. En otras palabras, porque esa palabra perseverar es mantenerse firme. Se mantenían firmes en la palabra, en esa enseñanza que le daban los apóstoles, que podían a lo mejor escuchar un rumor por acá. Mira, escuché esto que se oye bonito, pero eso contradice lo que los apóstoles me están enseñando. Yo no me voy a dejar seducir por todo viento de doctrina. Tiene que ser que esté en la palabra, amado. Por eso en este tiempo más que nunca nosotros debemos ser como los de Berea. Examinar todo lo que nos hablen, que esté en la escritura, para así nosotros evitar caer en el engaño. La división también rompe, amado, la comunión. Recuerde que ese versículo que se tocó el martes también, de ese capítulo 2, nuestro hermano Samuel nos los compartía y agradecimos por esa aportación. Pero ese verso dice que ellos perseveraban en esa enseñanza, amén, en esa doctrina de los apóstoles. Y algo dice que había comunión. Esa palabra comunión habla de coinonía, amén. Y esa coinonía o esa comunión se rompe cuando hay división. Usted ve, mi amado, ¿por qué se rompe? Porque no me quiero alinear al consejo de Dios. Quiero yo andar como yo quiero. Y ese andar como yo quiero va a haber, amén, un choque contra una verdad que me dice, comprométete, no puedes andar así. Y esa verdad me lleva a mí, amado, a poder tener coinonía con mi hermano. ¿Ve? Esa verdad me lleva a mí a andar de acuerdo a la voluntad del Señor. Quita autoridad espiritual. Me llamó la atención esto, amado, porque ese versículo que leímos nosotros, amén, lo que es el reino dividido contra sí mismo es asolado. Amén, es una gran realidad, una verdad que está escrita ahí en Mateo 12:25. Amén, de cómo un reino dividido, amén, no puede permanecer. Y yo pudiera contar tantas experiencias, pero voy a enfocarme en este estudio, este contenido que estuve indagando
y estuve examinando y el Señor nos entregó para compartir con nosotros, pero pudiéramos hablar como por una división. Hay lugares que no existen, amado, que no están de pie ahora mismo, porque no se solucionó la situación. Por eso estos estudios o estos temas doctrinales que se están enseñando, el propósito, amado, es enseñarnos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mi pueblo perece o mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, aquí nos están dando conocimiento, nos están dando doctrina, nos están dando palabra pura del Señor para que cuando el enemigo intente meterse, nosotros le digamos, no, aquí nos vamos a unir. Cristo habló de la unidad. Yo no voy a estar en guerra con mi hermano, ni mi hermano va a estar en guerra conmigo. Yo lo voy a perdonar, lo voy a amar y juntos vamos a seguir haciendo la voluntad del que nos llamó, porque Cristo viene, pero viene por una iglesia unida. Dile que está a tu lado, únete, únete, únete. Os ruego, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Os ruego que no haya entre vosotros divisiones. Era un ruego que hacía el apóstol, amado. El apóstol Pablo fue llamado por Jesucristo, comisionado por Jesucristo como apóstol. Y él dice, os ruego. Mire qué humildad en su manera de enseñar y de hablar. Él está haciendo un ruego. Os ruego que no haya entre vosotros divisiones, porque ya él las conocía, amado. Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual, la gente espiritual busca solucionarlas, porque sabe que si no se solucionan se destruye. Por eso es necesario la enseñanza, es necesaria la palabra, para que cuando empiecen a surgir, amado, nosotros estamos enseñados, capacitados por medio de la palabra de Dios para poder contrarrestar las acechanzas de nuestro adversario el diablo. Y mire esto, amado, Santiago capítulo 3, verso 16. Ahí fue donde le dijimos que íbamos a continuar. Quiero que alguien me lo lea, por favor. Mire lo que sucede, amado, si no se corrige, si no se desiste. Mire lo que la Biblia nos enseña en este capítulo 3 tremendo de Santiago, que mientras estudiaba, amén, este capítulo, cualquier persona, amado, no amadora de la palabra, y los eruditos y los diferentes comentaristas decían cómo esta carta preciosa querían arrancarla de nuestra Biblia, porque es una carta confrontativa, amado. Es una carta fuerte, habla de la lengua, ese capítulo 3. Quisieran arrancarlo, pero diga conmigo, Dios sabía, amado. Por eso lo dejó para nuestra edificación. Por eso lo dejó para que nosotros cuando nos miremos, escuche bien, todos nos miramos a través de la Escritura, nos viéramos ahí, leyéramos, y Dios confrontando y diciendo, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar, sí Señor. El humilde hace eso, amado, sí Señor, como usted diga. ¿Quién tiene Santiago capítulo 3, verso 16? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora la división abre la puerta al desorden espiritual y frena el mover de Dios. Escuche eso, amado. ¿Qué son los celos? Este capítulo vamos a profundizar en él. Nosotros hemos escudriñado cada una de las palabras que están en él para nosotros poder sacar el extracto y ser edificado a través de la palabra en esta preciosa noche del Señor. Y los celos en el original se refiere a una envidia ardiente, un deseo egoísta de sobresalir o de poseer lo que otro tiene. No es un celo santo, sino uno que nace del orgullo. Yo mientras meditaba en esta hora me recordaba el Señor cuando Jacob tuvo que huir de Esaú. La Biblia dice en el capítulo 27 de Génesis, verso 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre la había bendecido. ¿Por qué Esaú aborrecía a Jacob? ¿Por qué Esaú odiaba a Jacob? ¿Por qué Esaú no soportaba a Jacob? La Biblia dice claro en este verso, por la bendición
con la que su padre lo había bendecido. Esa simpleza que pudiera sonar así, produjo en su hermano, amado, mire, mientras yo meditaba en esto, en toda la madrugada, Dios me ministraba de una manera especial, porque cuando usted se mete profundo en Esaú y Jacob, ellos, amado, nacieron el mismo día. Había una lucha en el vientre de su madre. Ella tuvo que orar y todo por lo que sentía. Y hubo paz de Dios a su vida. Dios le habló, Dios le dio una palabra. Pero entiéndase que había una lucha fuerte. Una madre ve a dos hijos pelear. Ve a dos hijos enemistados. Ve a dos hijos ahora en este capítulo que llega al oído de su madre que su hermano carnal que nació un mismo día, amado, ahora se consuela con matarlo. Mire lo que dice. Y dijo en su corazón. O sea, cuando hablamos del corazón, estamos hablando que él no lo había expresado todavía por su boca. Eso fue dentro de sí mismo. Dentro de él mismo él dijo, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Amado, esto suena fuerte. Entiéndase que el contexto nos enseña que ellos eran hermanos que nacieron un mismo día. Salieron del vientre de su madre los dos. Ahora vemos en esta etapa de su vida que su hermano lo quería matar por la bendición que él poseía. O sea, el hermano no soportaba que su hermano hubiera sido bendecido. Por eso cuando usted mira a Santiago que está diciendo en el verso 14, por si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque donde hay celos y contención, y estamos hablando de esto porque él no podía estar en paz con su hermano. Por más que él trataba, no podía. Porque había una condición que debía de tratarse. Y muchas veces estas condiciones no tratadas son las que afectan a otros y las que traen división. Son las que dañan corazones, mente. Gente que se llevaba bien, gente que estaba bien uno con otro. Amén, porque se encontró con un Esaú, una persona que no ha perdonado, que no ha sanado su corazón. Ahora le dañó el corazón, ahora le dañó el pensamiento que tenía de aquella otra persona. Por eso Dios nos trae, amado, con esta enseñanza, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia, amén, entienda la altimaña del enemigo, el único que quiere dividir, el único que quiere ver guerra, el único que quiere ver división, el único que quiere ver, amado, esta condición es el enemigo. Pero hoy la iglesia está siendo enseñada para decirle a ese enemigo fuera en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo van a echar fuera? Hay que echarlo fuera, mi amado. ¿Por qué? Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Mira cómo él se consolaba. Por eso Santiago aquí dice, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto lo tenía él en el corazón. Prepara el micrófono. De la abundancia el corazón habla ¿qué? Nuestra hermana Eva. En el hogar, cuando hay dos hijos o la cantidad que hay en el hogar, tienen que tratarlos todos por igual. Y ahí comenzó la culpa por la mamá, que escuchó a Jacob lo que él quería y entonces le dijo a ¿cómo se llama él? A Esaú, no es Esaú. ¿Ah? A Jacob le dijo, vete, búscate el más gordito para hacerte un caldo como le gustaba a Jacob. Y entonces la trampa que ella hizo, pues le vistió con ¿cómo se dice? El cuero ese que le sacan a los animales, velludo, para que pasara a ser por Esaú. Así quien comenzó la guerra fue la mamá. Así que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestros hogares, que todos los hijos tienen que ser por igual, que si yo le regalo uno
a uno de mis hijos, a todos lo tengo que regalar. Si les regalo 5 regalos, 5 para cada uno, para que así no haya celo. Si cada una de esas cosas tuvo que ver, amado, fueron cosas y situaciones que vivieron que se daña el corazón. Pero la Biblia dice que aborreció Esaú a Jacob por la bendición. Y ahí es donde yo me centro, amado. Porque Esaú no lo aborrecía por nada más que la bendición que él anhelaba tener. Incluso la Biblia dice que él lloró, que él gimió, diciéndole al padre, bendíceme a mí. Y el padre le dijo, ya yo no te puedo bendecir, solamente hay una bendición. Por eso, amado, no se puede despreciar, no se puede, dile que está, no se puede despreciar. Él desde un principio él despreció ese privilegio. La primogenitura él la tomó en poco, la vendió por un plato de lentejas. O sea, no le importó. Amado, cuando usted se meta a lo profundo, amén, de lo que es esta enseñanza, usted va a ver que este muchacho no le importó, amén, lo que era esa oportunidad de tener ese cargo, de tener ese sello de ser el primogénito. Por un plato de lentejas se la vendió al hermano, amado. Desde un principio ve la condición de él, amén, que despreciaba lo espiritual, despreciaba lo de Dios. Y cuando llegó el momento que vio que se le dio a otro, ahora quería lo que en un momento era para él, porque eso era para él. Pero ¿qué pasó, mi amado? Que él lo despreció. Por eso no podemos despreciar, porque si despreciamos, después vamos a ver en otros la bendición de Dios, vamos a ver sus vidas prósperas, vamos a ver, amén, lo que Dios está haciendo en sus casas, en sus hogares. Y eso va a producir lo que dijo Santiago, va a haber celos. Y hablamos que los celos, amado, en el original se refiere a una envidia ardiente. Ahora estoy ardiendo porque yo deseo la posición, deseo lo que tiene, deseo lo que un día yo desprecié, lo que un día a mí no me importó, lo que un día tomé la decisión a lo loco. Ahora estoy viendo y ahora estoy ardiendo dentro de mí porque yo lo quiero, lo que tiene él. Por eso no desprecie la bendición. Le queda a tu lado, no desprecie la bendición, porque es un deseo egoísta de sobresalir. Ahora yo quiero sobresalir. Ahora dice de poseer lo que otro tiene. Ahora yo quiero lo que él tiene. No se recuerda, amado, de David y Saúl. Dice la Biblia que mientras estaban unidos había bendición. Amén. Vencían los filisteos. Nótese eso. Meditaba en esto también y venía hablando con mi esposa sobre eso. Y yo le decía, nótate que la Biblia cuando Saúl, amén, y David estaban unidos, ellos vencían cada vez que salían en campaña, cada vez que hacían, amén, Dios los prosperaba, le daba éxito. Pero Saúl se llenó de celo. ¿En qué momento se llenó de celo? Cuando escuchó el dicho de las que danzaban, amado, que decían, Saúl hirió a sus 1000, más David a sus 10,000. Desde ese momento pasó algo. Ya no miró Saúl con buenos ojos a David. Y ahí es donde viene el celo, amado. Por eso Santiago dice que donde hay celos y contención, una gente que estaba unida, que dice la Biblia que cuando David tocaba el arpa, amén, Saúl sentía paz, podía dormir tranquilo, porque había coinonía, había comunión. Usted ve, amado, había comunión entre ellos. Pero ¿qué rompió la comunión? ¿Qué trajo la división? El dicho que escuchó de las mujeres produjo celo. ¿Por qué produjo celo? Porque tenía, amén, una envidia ardiente en su corazón, un deseo egoísta de sobresalir y de poseer lo que tenía. Él quería que la gente hablara así de él. Él quería que las doncellas cantaran y dijeran de Saúl que era más grande. Y él se estaba olvidando, amado, que la condición de él estaba como estaba porque se había desconectado de Dios. Mire lo que produce cuando uno se desconecta, amado. Le da rienda suelta a la carne. Y ahora la bendición de mi hermano produce celo ardiente en mi corazón. Yo lo deseo. Yo deseo poseer lo que tiene. Yo deseo poseer lo que ella tiene. Hay un deseo egoísta de sobresalir. Y usted ve que la persona estaba tranquila. Ahora tiene una posición. Y de momento siente, pero ¿qué está pasando? Y esta persecución, ¿de dónde viene? Es que hay un celo ardiente de que quieren poseer lo que Dios te ha dado. Por eso estamos hablando de la división, mi amado. La
La división viene por un descuido espiritual. La división viene, amado, porque se ha cortado la comunión con el Padre y no se están dando en el Espíritu. Y al no andar en el Espíritu, Gálatas capítulo 5 habla que manifiestas son las obras de la carne. Y entre las 17 que menciona ahí, menciona el celo. Usted ve, mi amado, lo peligroso que es cuando sucede esto. Hablamos que de la abundancia del corazón habla la boca, y él no pudo ya detenerlo, manda en su corazón. Tuvo que hablarlo y su madre lo oyó. Y dijo, wow, tengo que hacer algo. Ahí donde ocurrió una división. Una separación de dos hermanos. Se tuvieron que separar. Uno se fue para otro lado y el otro se quedó. Usted ve cómo ocurre una división. Estamos con Santiago. La Biblia es su propio intérprete, amado. Estamos interpretando la Biblia a través de la unción y la revelación del Espíritu. Y estamos utilizando la misma Biblia para interpretar este versículo. Estaba viendo, amén, celos y contención. Y allí dice que hay perturbación y toda obra perversa. O sea, todo lo contrario a lo que Dios quiere hacer. Es producto número uno del celo. Por eso dice que no es un celo santo, sino uno que nace del orgullo. Usted se imagina a Saúl peleando. Yo fui el primero que salí. Yo soy el primogénito. Yo soy el cazador. Yo soy el que hago. Yo tengo más experiencia que él. Y eso está causando algo, amado. Y eso está causando algo en el ambiente. Y ahí donde uno tiene que tener la sabiduría, que es la que Santiago está utilizando, porque después que tengo sabiduría, pero esa sabiduría no es la sabiduría. Vamos a verlo aquí, amado. Aquí hay una diferencia de dos sabidurías. La de lo alto, que es la que Dios demanda que nosotros pidamos, que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Ahora bien, luego después nosotros vimos la consecuencia, para terminar con David, de lo que sucedió en esa, amén, historia. Hubo una división. Usted sabe que David tuvo que salir del lado de quién, porque le había zumbado con la lanza 2 veces para matarlo. Pero David evadió esa lanza, y ya en ese estado de su vida David sabía blandear la espada. David sabía lanzar lanza. O sea, David podía haber cogido la lanza y lanzarla para atrás y defenderse. Pero ¿sabe lo que David prefirió hacer? Perdonar y alejarse. Él perdonó y se movió. Ahora hubo una división. Esa división fue causa del celo. ¿Qué es la contención ahora, pastor? Porque también habló de contención. Habla de rivalidad. Escuche bien, amado. Habla de rivalidad. Espíritu de competencia. Luchas por posiciones, reconocimiento o control. Es un corazón que busca imponerse. Esa es la actitud de la persona, como dice Santiago, que es contenciosa. Hay contención. Son celos amargos y contención. Allí él dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una terrenal, una animal y diabólica. Escuche bien, amado, lo que dice la Biblia, porque donde hay celos y contención que estamos desarrollando ahora, habla esto de rivalidades, esos son peleas, espíritu de competencia. Yo lo hago mejor que tú, yo predico mejor que tú, yo canto mejor que tú, yo brinco más que tú, yo hago más que tú, y es una competencia. Y ese no es el Evangelio de Jesucristo, amado. Aquí nosotros no estamos para competir. Aquí no estamos para decir yo enseño mejor que Samuel. No. Dios bendiga a Samuel, lo sigo usando como lo está usando. Y bendiga a cada uno de mis hermanos. Aquí no estamos en una competencia. Toca el que está a tu lado y dile, no estamos en competencia. Aquí estamos en unidad. Que yo me gozo cuando mi hermano crece. Que yo me gozo cuando mi hermana crece. Que yo me gozo cuando veo que Dios se mueve, cuando está usando un instrumento. Yo me gozo. No permito que el celo ni la contención llegue a mi vida, porque me convertiré en un divisor, y yo no soy divisor, amado. ¿Cuántos quieren, amén, ser unificadores, pacificadores? ¿Dónde están los que dicen yo soy un pacificador? Yo soy un pacificador, porque de lo contrario va a haber rivalidad, va a haber espíritu de competencia,
Va a haber lucha por posiciones y reconocimiento o control. Es un corazón que busca imponerse. Ahora, ¿qué es perturbación? Porque esto es la condición. Cuando se mete esta característica que estamos desarrollando ahora, que Santiago estaba hablando, dice que es un desorden. Eso es lo que sucede, el celo. Amén. La contención. Ahora viene la perturbación. Voy a ser una persona desordenada. No me importa nada, no le hago caso a nadie. Voy a hacer lo que yo quiera. Y aquí no es lo que yo quiera, aquí es lo que Dios quiera. Ahora ya no me ciño yo, dice la Biblia. Ahora me ciñe Él, es Jesucristo el que domina mi vida. Es el dueño y señor de mi vida. Él es el que gobierna mi vida. Y como Él gobierna mi vida, yo me voy a negar a mí mismo. Voy a tomar mi cruz, o sea, voy a soportar los padecimientos que vendrán por la obediencia a Dios. Los soportaré por amor a Él y resistiré al enemigo y Él huirá de mí. Él huirá en el nombre de Jesucristo. Va a haber desorden, va a haber confusión, inestabilidad, donde dominan los celos y la contienda, la paz se rompe y el ambiente espiritual se contamina. Yo he tenido la experiencia, amado, que he visto mover de Dios bien lindo. Un mover de Dios tremendo, amado. Gloria a Dios por eso. Gente sintiendo a Dios, Dios libertando endemoniados, las vidas pasando al altar a reconciliarse con Cristo. Algo bien lindo, amado. Un mover especial, precioso, de parte del Señor. Y he visto de momento que hace... Yo digo, Señor, y Dios te da la capacidad, te da el discernimiento espiritual para poder discernir qué es lo que está pasando. Por eso estamos hablando, amado, de la unidad, según la Biblia. Y estamos ahora desarrollando el sistema de lo que produce la división, cómo es contrario a la unidad. ¿Y qué es lo que pasa? Usted no se da de cuenta, amado, moveres especiales, Dios glorificándose, Dios obrando, Dios haciendo de una manera, porque está todo el mundo unido en un mismo espíritu, amén, en una misma mente, en un mismo propósito. Señor, lléname, Señor, satúrame, Señor, yo no vine aquí para salir igual, Señor, yo quiero más de ti, no importa quién está al frente, aún desde allá, Señor, glorifícate en mi vida. Y eso está trayendo una coinonía, o sea, una comunión entre ambos. Eso está trayendo una unidad y va a producir algo, va a manifestarse, amado, el poder de Dios sobre nosotros. Y se manifiesta el poder de Dios y Dios se empieza a glorificar de manera especial, se empieza, amén, a mover en cada una de nuestras vidas, porque es el resultado de estar unidos. Por eso dile que está a tu lado, únete. Porque donde hay división hay perturbación. O sea, va a haber un desorden, una confusión, una estabilidad. La paz se rompe y el ambiente espiritual se contamina. Se contamina, amado. Y usted ve que estaba todo lo más bien. De momento, ¿qué pasó? Es lo que estamos hablando, amado. Donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es lo que dice la Biblia. Santiago advierte que estos pecados abren la puerta a todo tipo de malas acciones. ¿Qué es lo que pasa? Toda obra perversa. Ahora vienen los chismes. Recuerde lo que pasó con María, lo tocamos el martes, lo toco rápido para continuar aquí. María le dio celo, amado. Estaba escudriñando y le dio celo de ver a su hermano, que era el instrumento, era el caudillo, era el líder, el que Dios había puesto. Y María le dio celo y habló algo y Dios lo oyó. O sea, Dios está presto para oír. Él ve y oye, amado. Amén. Nadie se puede esconder delante de Dios. Y eso trajo que a ella le viniera como consecuencia una lepra. 7 días estuvieron detenidos. Amén. Porque ella estaba con una lepra. ¿Por qué vino la lepra? Fue la consecuencia, amén, de haber murmurado contra el hombre que Dios había puesto. Por eso es una gran enseñanza, amado, de nosotros cuidarnos cuando vamos a hablar en contra de otros, porque Dios nos está oyendo. Y cuando Dios nos está oyendo, y es que estoy hablando de una manera negativa, como dice aquí, estoy hablando de una manera, malas acciones, chisme, divisiones, injusticia, hipocresía,
Y aún errores doctrinales también, amado, porque allí dice la Biblia en ese verso, y toda obra perversa. ¿Por qué todo eso sucede? Porque hay una condición. Santiago está contrastando esta conducta con la sabiduría que viene de lo alto. Nos muestra que los celos y la contienda no son inofensivos. Entiéndase, amado, estos temas se tienen que hablar, se tienen que enseñar, porque son actitudes que si no se corrigen, amado, dañan. Él lo dijo ahí claramente, donde hay celo y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. O sea, se tiene que corregir esa conducta porque no es inofensiva. Se daña la iglesia, se daña la gente, se daña el testimonio. Es algo que se debe de corregir, es algo que no se puede hacer. Por eso dice que los celos y la contienda no son inofensivos. Son evidencia de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Producen caos espiritual y moral. Ese ambiente produce un caos espiritual y moral. Ahora, ¿qué aplicación podemos ver a través de lo que hemos hablado hasta ahora? Examinar el corazón. A través de la enseñanza que hemos recibido hasta ahora, yo examino mi corazón, sirvo para glorificar a Dios o para competir. Eso es algo que me toca a mí hacer, un autoexamen. Señor, lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo para glorificarte a ti o para competir con mi hermano? O para competir con mi prójimo, para resumir la palabra. Para competir con mi prójimo. Si es para competir, hay que reconciliarnos con el Señor. Porque aquí nosotros no estamos para competir. No estamos para aquí resaltar. Yo soy fulano, no, mi amado, con el ejemplo. Siempre lo hemos enseñado. Aún el apóstol Pedro le habló a los ancianos y a los pastores y le dijo, no por fuerza. ¿Saben? No hay que usar la fuerza. ¿Sabe cuál es la mejor manera de enseñar? El ejemplo. Que ellos vean el ejemplo. Que ellos vean tu vida devocional. Que ellos vean la manera que tú te conduces. Lo serio que eres en el asunto de Dios. Que esto no es un relajo. Amén, esto es algo claro, es un llamado santo. Amén, es un llamado de que exige consagración, santidad, separación para Dios. La gente tiene que ver la seriedad, decir, no es que sea un hombre que no se ríe con nadie. Yo me río con mi hijo de cada rato y doy gracias a Dios por ese niño. Yo estoy en la cama jugando con él, lo alzo, juego con él, me río con mis hijos, disfruto con mi familia, pero lo concerniente a la palabra no la negocio con nadie, amado. Esta palabra es la que me ha transformado. Esta palabra es la que me ha cambiado. Cristo dijo, conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Y ella nos hará libre. Gente que no es libre porque no quiere soltar. Y hoy la palabra nos está enseñando a qué debemos soltar. Cuidar la unidad en la iglesia. Eso nos toca a nosotros, amado. Y en el hogar. No solo en la iglesia. Tiene que haber unidad en el hogar. Tiene que haber unidad en la familia, tiene que haber unidad en la iglesia, amado. Recordar que la obra de Dios nunca se edifica sobre rivalidad, sino sobre amor y humildad. Donde gobierna el ego, reina el desorden, pero donde gobierna Cristo florece la paz. Usted ve que Jesucristo cuando llegaba a los lugares, veía la deficiencia, la corregía y daba la palabra para que viniera la corrección. Y luego después usted veía el cambio que podía surgir en las vidas que se sometían a la palabra. Porque si yo no me someto, como hablaba el domingo, de lo que es la obediencia, yo no voy a ver resultado, amado. Porque Dios toca, la Biblia dice que Él toca la puerta en Apocalipsis. Él llama, si alguno oye mi voz y abre. O sea, Él no entra obligado. Él habla qué debemos hacer para entonces abrirle nuestra vida. Él puede entrar a nuestra vida y transformar nuestra vida. Hemos visto la consecuencia de la división. ¿Cuántos lo vieron así? Hemos visto la consecuencia que ocurre cuando hay división. Ahora vamos a ver la unidad que glorifica a Dios, y con esto vamos a culminar el Salmo 133. Quiero que vayan a ese Salmo 133, ya que vamos a estar tocando algunos versículos. Y no es un salmo muy largo, amado. Es un salmo conciso, pero con una enseñanza muy poderosa
de lo que es la unidad. Amén. Salmo 133. Mire lo que dice la Biblia en el verso 1. Dios se agrada cuando su pueblo vive en armonía. Allí Él envía bendición. Escuche eso, amado. Dios se agrada cuando hay armonía. O sea, pero usted nota que antes de llegar a este salmo, tocamos que puede romper la armonía. Y hay muchas cosas más. Amén. Tocamos esas cosas. Fue las que sentimos, las que Dios nos dio para compartir. Amén. Para nosotros poder ver que esas cosas, si no se corrigen, quitan la armonía. Y ahora vamos a ver lo que la Biblia nos dice, y como empezamos al principio hablando de la unidad, vamos a ver cómo la Biblia nos sigue enseñando sobre la unidad. Dice en el verso 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Óigalo bien, amado. ¿Qué dice? Ahora cuando dice mirad, es un llamado de atención. Dios nos invita a detenernos y considerar algo que tiene gran valor espiritual. No es algo común, es digno de ser observado. Por eso cuando dice mira esa palabra, cuando terminen de, entiéndase que siempre es un mandamiento. Mirad, velad, orad. Es un mandamiento de Dios que cuando nosotros lo miramos con atención, Dios nos está invitando a detenernos y a considerar eso que vamos a oír. Tiene gran valor espiritual, no es algo común, es digno de observarse. ¡Cuán bueno! Expresa gozo, placer, satisfacción. La verdadera unidad produce alegría espiritual, paz y descanso en la convivencia. Usted ve todo lo contrario, lo que hablábamos ahorita con la división. Y tocábamos ese versículo de Santiago capítulo 3. Usted ve que es todo lo contrario. Allá que había celo, contención, perturbación y toda obra perversa. ¿Verdad que sí? Aquí que usted está viendo todo lo contrario. Está viendo que son cosas buenas, que es algo delicioso. Habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Es algo agradable, es algo correcto, justo. La unidad no es solo algo bonito. Es la voluntad de Dios para su pueblo. Es la voluntad de Dios. Es que está tú, es la voluntad de Dios. Y cómo se goza cuando todos estamos unidos, amado. Un ambiente bien lindo, adoración. Amén, está cantando el hermano, yo me gozo allá atrás, yo alabo a Dios allá atrás en la banca. Amén, está predicando el hermano, yo estoy allá atrás siendo edificado, gozándome, porque estoy en armonía. Señor, es el instrumento que tú escogiste hoy. Yo sé que tú me vas a hablar a través de él. Y hay una coinonía, y no hay un deseo de superioridad, no, mi amado, no lo hay. Porque yo sé que Dios usa a los niños, mi niña que está allá, Dios lo ha usado muchas veces para hablarme. Y yo estoy allá atrás con la mano arriba, dándole gloria a Dios, alabando a Dios, porque hay coinonía. No hay sentimiento de superioridad. Que aquí yo soy, aquí usted es un siervo de Jesucristo. Dile que está a tu lado, aquí somos siervos de Jesucristo. En el cielo no hay posición, en el cielo hay, ven buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. O me van a decir, pastor fulano, entra. No, o me van a llamar por el título, entra, sí, me van a decir siervo, fuiste mi siervo fiel, ahora entra el gozo de tu Señor. Hay un peligro, amado, con la posición. Uno tiene que saber ser humilde, siempre, no importa donde Dios te ponga. Hay lugares que yo me he sentido, amado, como un trapo de inmundicia. ¿Por qué me he sentido así? Porque digo, no soy digno, Señor, de estar aquí. Pero ahí viene el recuerdo, no eres tú en mi gracia. Yo te perdoné, yo te limpié, yo te restauré. Pero ¿sabe que ese sentimiento revela una humildad en mi vida? Porque yo reconozco que no soy digno, amado. El que se sienta que es digno tiene que examinarse, porque aquí cada uno es por su favor, es por su gracia, es por su misericordia, es por su bondad, mi amado. Hay este sentir que también hubo en Cristo. Amén. ¿Cuál sentir fue el que hubo en Cristo? Un sentir de humildad, un sentir de despojarse, amado, de hacerse como un siervo. Cuánto dan gloria a su nombre. Y Él nos enseñó y nos dijo, aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón. Usted ve, habla de lo que es agradable, correcto, justo. La unidad no es solo algo bonito, es la voluntad de Dios para su pueblo. Cuán delicioso, expresa gozo, placer, satisfacción. La verdadera unidad produce alegría espiritual, paz y descanso en la convivencia. No se refiere solo a estar juntos físicamente, que eso es habitar juntos. No se refiere solamente a que estamos juntos como estamos todos aquí, sino a vivir en comunión constante. ¿Y cómo yo puedo mantener esa comunión constante? ¿Cómo puedo mantener esa comunión constante? Recuerde que en la humanidad usted puede hacer algo que me ofenda. Y si yo no lo perdono, se va a romper la armonía entre nosotros. Ahora, ¿cómo yo puedo mantener esa comunión constante? Perdonando las ofensas de mi hermano. Recuerde, si yo no lo perdono, se va a romper ¿qué? La armonía. Se va a romper ¿qué? La comunión. Se va a romper la unidad. Puede ser una mirada inofensiva para mí que yo hice, pero a lo mejor usted se sintió ofendido por mi forma de mirar. Y esos que suena así, yo tengo que perdonarlo. Porque si yo no lo perdono, se rompe la coinonía. Se rompe la unidad. Y aquí nosotros tenemos que cuidar. Recuerde que el Marta hablaba que nos toca a nosotros cuidar por mantener la paz en medio de nosotros. Y esa paz se mantiene por medio del perdón continuo, constante, no olvidándonos de donde Dios nos sacó. Amén. Y perdonando a los que nos ofenden como Dios nos perdona en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que va a mantener, amado, lo que es la unidad y el habitar juntos como hermanos. Armonía no significa ausencia de diferencia, ¿ves? Sino corazones alineados. Humildad, perdón y un mismo propósito en Dios. Ahora, cuando actuamos de esta manera, me gusta este versículo. Dice, porque allí, voy a leer la última parte del verso, vamos a leerlo completo. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si usted estudia el Salmo, ¿dónde es que envía Jehová bendición y vida eterna? Los que habitan juntos, los que habitan en armonía. Es algo delicioso, es algo bueno. Por eso cuando yo escudriño y la Biblia me enseña, y veo la bendición que hay cuando yo procuro la paz, cuando yo procuro la unidad, cuando no le doy lugar al enemigo en ninguna manera que me ponga soberbia y altivez y creerme la última Coca-Cola del desierto. No, aquí el grande es Cristo. Amén. ¿Usted cree que aquel pollino cuando entraba por allí decía, wow, mira cómo me tiran, míralo? Y él no sabía que era el que estaba montado en él. O sea que el que estaban alabando no era el pollino, era el que montaba ese pollino. Por eso cuando usted ve un hermano que Dios lo está usando, dele gloria a Dios, porque ese hermano no sabría cómo hablarle, no sabría cómo expresarle, pero la unción del Espíritu Santo y siendo instrumento de Dios le ayuda a poder darle una palabra que le edifique. Por eso honramos a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios conmigo? Por eso le damos la gloria al Todopoderoso, porque Él es digno y merecedor de ella. Enseñanza, la unidad es un testimonio poderoso al mundo. Yo quiero terminar este estudio, amado, ya que lo teníamos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Mi hermano había aportado esa aportación muy edificante, la teníamos pautada, y quiero terminar con esta, amén, enseñanza. Dice que estaban todos juntos y unánimes. Hechos capítulo 2, verso 1. Esto produjo lo que dice ese salmo, que allí envía bendición Dios. Había una promesa y esa promesa no podía estar donde había división. Dice la Biblia que perseveraban en oración y ruego. Capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Hechos capítulo 2, verso 1. Estaban todos unánimes y juntos. Ahí nadie estaba. Juan podía estar diciéndole, mira, si ustedes todos lo dejaron. Juan podía estar allí con el pecho inflado. Yo fui el que permanecí en la cruz con las mujeres. Yo fui el que estuve ahí. Juan lo pudiera haber dicho. Pero como Juan estaba humilde, unánime, junto a los demás.
clamando por lo mismo, unánimes, juntos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Señor, lléname con tu espíritu. Señor, la promesa, tú lo dijiste. Pasó el día 1, pasó el día 2, 10 días, amados. Estuvieron orando, estuvieron clamando unánimes, juntos, amados. Y todos los que estaban unánimes y juntos experimentaron un testimonio poderoso. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué sucedió después? Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Estamos hablando que la unidad es un testimonio poderoso al mundo. Estamos hablando que donde hay unidad y donde hay armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Estamos hablando de la bendición que hay en la unidad, amado. Estamos hablando de lo que es los resultados de la unidad. Y ahora estamos compartiendo el testimonio poderoso al mundo que es esa unidad. Esa manifestación poderosa que estaba surgiendo, dice en el verso 11, le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, eso fue que causó en los amigos que estaban alrededor viendo todo eso. El verso 7 específico, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Usted ve, mi amado, cómo la unidad es un testimonio poderoso al mundo. Todos los que estaban allí se maravillaron porque Dios estaba manifestando un milagro de que ellos hablaran en una lengua que ellos nunca habían estudiado. O sea que ahora mismo Dios me coja a mí, me ponga a hablar hebreo aquí. Yo sé poquito hebreo porque lo he aprendido estudiando la palabra. Chino, que yo no sé nada de chino. Vamos a poner chino, que Dios me ponga a hablar chino. Eso lo puede hacer Dios, amado. Eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Muchos testimonios múltiples de gente que no sabían un idioma y de momento, bajo la unción de Dios, empezaron a hablar ese idioma que nunca estudiaron, que nunca lo habían hablado. Era una maravilla, era una manifestación maravillosa del Espíritu de Dios en la vida de ese hombre común que no había estudiado ese idioma, pero estaba siendo un instrumento poderoso en las manos del Señor en aquel lugar. Eso trajo que la gente se maravillara, pero todo eso fue el resultado de la unidad. Todo eso fue el resultado de la armonía. Todo eso fue el resultado de la obediencia, amado. Esa palabra obediencia la van al domingo porque es algo que pudieran resumirlo para todas palabras. Sé obediente. El que es obediente tiene toda la bendición de Dios, amado. Porque esa palabra lo abarca todo. Ahí donde hay unidad, Dios derrama bendición. Ya lo vimos. La desunión entristece al Espíritu Santo, pero la armonía atrae su presencia. Tú ves que a veces se ven actitudes, se ven gestos. Uno tiene que orar por esas personas. ¿Sabe por qué? Está en un conflicto, está en una lucha. Necesita rendir esa causa a Cristo. Porque cuando rinde esa causa, esa situación que tiene una carga pesada, la suelta, empieza a sentir la bendición de Dios. Porque esa situación le está robando el gozo, le está robando la paz. Y está cargado, está cargada. Y Dios diciendo, eche esa carga sobre mí. Y yo te sustentaré, yo te sostendré. Vamos, eche esa carga sobre mí. Y vas a ver lo que voy a hacer. Porque la desunión entristece al Espíritu Santo, amado. Usted sabe que Él se entristece. Él se contrista. Amén. Cuando hay una conducta que no es agradable delante de Él, Él se contrista. Pero cuando nosotros aplicamos el perdón diario, esto cambia el ambiente. Porque muchas veces la falta de perdón la que me lleva a estar en esa condición. Ya van tantas veces que he perdonado y se endurece el corazón. Si uno no mantiene la vida sometida a Dios, en obediencia a la palabra, se endurece el corazón. Ya yo he perdonado tanto y la persona continúa. Yo he hecho tanto y sigue la situación y Dios te dice, sigue perdonando 70 veces 7. Si al día te lo hiciera tantas veces, perdona.
Perdona, 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 porque eso te ayuda a la persona, eso me ayuda a mí. Eso me ayuda a mantener un corazón sano y eso mantiene una coinonía. Pero si yo me pongo en vez de perdonar, dice el siguiente punto, dice evitar contiendas, celos y murmuraciones. Evitando todas estas cosas, amado, voy a mantener una unidad, voy a mantener una coinonía y una armonía con cada uno de mis hermanos. Buscar la edificación mutua, no la competencia. O sea, yo quiero edificar a la iglesia. Yo no quiero competir quién lo hace mejor. No, quiero ser un instrumento de Dios para edificar la iglesia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que cada uno de nosotros, conforme el don que hemos recibido de parte de Dios, lo usemos para la edificación de la iglesia. No para yo creerme más grande que usted, no. Mientras más Dios me da, más tengo que servir. Es servir, es ser siervo de Jesucristo, comprometido, amén, y responsable para hacer la voluntad de Él. Buscar la edificación mutua, no la competencia. Recordar que somos un solo cuerpo en Cristo. 1 Corintios 12. La unidad no es opcional en la vida cristiana, es un mandamiento, una bendición y una evidencia de madurez, amado. La unidad fue la que impactó la iglesia primitiva, fue a través de la unidad, amado. Esta unidad produjo en los cristianos, verso 42, estamos todavía en Hechos capítulo 2, culminando, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos. Unidad. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Mírelo ahí de nuevo. Estaban perseverando ¿cómo? Pedro fue el que se levantó en ese capítulo 2, el instrumento de Dios, a enseñar la palabra. Estaban los demás viendo a Pedro siendo instrumento específico. Recuerde que todos los 120 más, como la Biblia registra, estaban hablando y de las maravillas de Dios y todos los oían. Pero ahora el que se levantó a dar el sermón fue Pedro. Y si usted nota, eso no trajo desunidad en los que estaban allí, porque había una madurez espiritual. Ellos sabían que si permitían que llegara la división, la bendición cesaba. Entonces, ¿qué ellos hacían? Orar juntos. Aunque Pedro era el que estaba predicando, seguían unánimes y la iglesia crecía. Y la iglesia seguía aumentando en números. Pero eso venía como resultado de la unidad, de la obediencia a la palabra. Porque dice en el verso 47, alabando a Dios. Voy a leerlo el de 46 para terminar. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, impartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el resultado de lo que hemos leído, de perseverar en la palabra. Amén, en la comunión, de estar unidos, amén, de estar unánime, de estar juntos. La gente lo está viendo, están viendo que se ayudan mutuamente, el mundo nos está mirando. Dice, yo quiero ir a esa iglesia ayuda, esa iglesia está llena de amor, esa iglesia está unida. Veo lo que Dios está haciendo en esa iglesia, quiero ir a esa iglesia. ¿Pero por qué, amado? Porque están viendo el testimonio de la iglesia. Pero si el mundo no ve el testimonio que registra la Biblia aquí, no van a querer ir a la iglesia. Usted ve la importancia de la unidad. Usted ve la importancia de estar unido, amado. Usted ve la importancia de estar juntos y estar en armonía y estar enfocado contra quién es nuestra guerra.
Tenemos una guerra real, amado. Hay un enemigo que no cesa. Hay un enemigo que está 24 horas buscando cerrar, buscando verte en el suelo, buscando verte acabada, verte acabado. Pero hoy, amado, estamos siendo nutridos a través de la palabra y fortaleciéndonos, Dios, con poder para unirnos este año más que nunca, mi amado, y arrebatarle las almas al diablo, a los demonios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero tiene que haber unidad en el pueblo. Aquí yo no soy más grande que usted. Usted no es más grande que yo. Aquí estamos unánimes, no altivos. Aquí vamos a estar juntos haciendo la voluntad del Señor. La unidad negociacional en la vida cristiana es un mandamiento, una bendición, una evidencia de madurez espiritual. Eso es algo que tenemos que guardar en nuestro corazón, mi amado. El resultado más tremendo que nosotros veremos en la iglesia, ya la Biblia nos enseñó en este capítulo que hemos leído. La unidad de un pueblo trabajando. Yo me acuerdo cuando yo salía con mi familia, que por cierto volvemos de nuevo, todo aquel que se quiere unir, la hermana Elí en algunas ocasiones nos acompañó y doy gracias a Dios por eso. Amén. Estuvo con nosotros invadiendo estas áreas por aquí, tocando puertas, y estábamos viendo lo que Dios estaba haciendo a través de esa acción evangelística, amado. Y ahora nosotros volvemos de nuevo, que estábamos dándole brea al bebé, que el bebé siguiera creciendo y poniéndose fuerte para nosotros seguir con la encomienda, porque a mí me gusta trabajar con mi familia unida. Mi familia sabe en ese aspecto como nosotros somos. Si algo fomentamos, amado, es que donde debe de empezar el ordenar es en la casa. O sea, yo no puedo pararme aquí a hablarle a usted de unidad con mi casa desunida y rompiéndose en canto. No, mi amado, en mi casa yo tengo que ser un ejemplo. Ahí es donde primero empieza, en mi casa. Y por eso procuro de en mi casa, amén, establecer la enseñanza bíblica y ver el resultado en mis hijos y disciplinar y corregir para yo ver el orden que Dios quiere que haya en mi casa. Me toca a mí, amado. Amén, dile que está a tu lado, te toca a ti. Ese orden de tu casa no le toca al pastor. El pastor te alimenta con la palabra. El pastor te da la enseñanza. El pastor te guía. Pero a ti te toca practicar la palabra en cada lugar para que veas resultados. Y entre ellos en la casa. Porque en la casa es donde empieza todo, amado. Ahí es donde empieza, en la casa. Amén. Luego después la Biblia dice que como no puede tener su casa en orden, ¿cómo va a tener la casa del Señor? Primero tiene que tener sus hijos en sujeción, su casa sometida, para luego después verle un resultado. Y estoy hablando con familias cristianas, no me malentienda. Yo sé que aquí hay familias que no son su esposo, sus esposas, sus hijos, no son cristianos. Pero Dios le da la sabiduría para poder conllevar esta familia y mantenerla unida. Pero cuando la familia todos son cristianos, debe haber una unidad clara, como la Biblia dice. Y fomentar y mantener esa unidad. Y no permitirle al enemigo por ninguna manera, amado, que destruya la casa. Porque todo empieza con una puerta. Todo empieza con una ventana que se abra. Una grieta que haya le da lugar al enemigo que entre y destruye. Pero hoy nosotros hemos sido enseñados, amado. Vamos a seguir orando. Hay una tarea para cada uno de nosotros. Y pude marcarlas aquí. Ora por la unidad de tu iglesia durante la semana. ¿Cuántos se van a comprometer con eso? Esta semana, Dios bendiga a mi hermano José, amén, que levanta su manita y dice que él va a orar por la unidad de la iglesia esta semana. Pida a Dios un corazón humilde. Eso siempre tiene que estar, amado. Porque si no, viene la soberbia y la altivez y nosotros pues entendemos que todo lo que somos es por la gracia y la misericordia del Señor. Reconcíliate con alguien si el Espíritu te lo muestra. En esa oración, yo sé cómo es Dios. Él revela y te hace entender, tienes que ir donde fulano, tienes que ir donde fulana, a reconciliarte con ella o con él. Amén. Eso es una tarea que hemos escrito aquí en modo de el estudio que se ha dado. Amén. En esta preciosa hora para nosotros mantenernos unidos, amada iglesia. Cristo viene y viene por una iglesia. No viene por dos, viene por una iglesia unida. Una iglesia que se mancha sin arrugas para el Señor. Amén. Así que nos podemos sobre nuestros pies en esta hora. Amén. Y vamos a hacer una oración por cada uno de nosotros. Vamos a orar una oración global.
Amén. Vamos a orar todos. No sé si hay alguien que nos ve por las redes que desea reconciliarse con el Señor. Alguien en medio nuestro que diga: esa palabra me ha ministrado. He visto las consecuencias, amén, de estar desunido. Mi casa se está destruyendo, mi hogar se está destruyendo. Pero he oído que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y para que haya unidad en mi hogar, debe ser esa casa edificada por el Señor. Amén. Y yo en obediencia, haciendo lo que Él me dicta que haga, empiezo a ver un resultado de una manera muy especial. Dice nuestra hermana Sandra: Dios le bendiga, hermanos. Amén, amada. Estamos orando para que Dios le dé fuerza y le dé salud de una manera especial. También está nuestra hermana Wanda Perea, que es la hermana de nuestra hermana. Bendito sea el Señor. Elí, de momento se me fue me fui así de momento. Que Dios bendiga a mi hermana Elí de manera especial y a su familia. Amén. Bendiga el Señor a Francesca también de una manera especial. Y a cada uno de mis amados hermanos que está en este lugar. Vamos así a orar, amado, por cada uno de nosotros. Y oramos también por las peticiones y oramos para ser despedidos en esta hora. Hay algo, amado, que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Ya lo hemos visto. Sigamos pidiéndole al Señor. Amén. Mantenernos juntos, ayudándonos, amado, uno a los otros, levantándonos las manos uno a los otros. Amén. Haciendo la voluntad juntos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Te doy gracias porque nos ha enseñado el martes y hoy terminamos gracias a ti, Señor amado, que nos da la sabiduría y la fuerza para hacerlo, Padre amado, sobre la unidad. Señor, ayúdanos a preservar. Señor, a ser obediente a ti, Padre mío. Señor, que tú lo dijiste en Juan 17, oraste por la unidad de la iglesia. Yo hago mí esas palabras, Dios, y oro por la unidad de la iglesia a nivel eclesiástico, Dios mío. Padre, oro por la unidad de la iglesia. Oro para que seamos uno, como dice tu palabra, para ser efectivo en la asignación que tú nos has dado, para seguirle haciendo tu voluntad, Dios amado, de una manera especial, Dios. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate de manera especial, Padre amado. Ayúdanos, Dios, a guardar la unidad del Espíritu, Padre amado, a amar como tú amas y a reflejar, Dios mío, Cristo, a ti en todo, Señor, así como le establece tu palabra, Dios amado. Señor, que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón, Padre. Sigue glorificándote en cada una de nuestras familias, cada uno de nuestros hogares, Padre mío, fortaleciéndonos con poder para seguir siendo testimonios, evidencias vivas de tu poder, que las vidas puedan ver cuán grande, cuán poderoso tú eres, oh Jehová, que tú haces, Dios, lo imposible posible, Padre mío. Glorifícate de una manera especial y ayúdanos, Dios, a guardar esta palabra, a vivirla y ser hacedores de ella, Jehová. En el nombre de Jesús te pido por mis hermanos que han estado aquí en sintonía, Padre mío. Te pido que le dé fuerza, que le dé salud. Padre, que tú te glorifiques en cada uno de ellos. Aquellos que no pudieron estar presentes, Padre, que están en sus casas, Padre, quebrantados de salud, Padre. Por alguna otra razón te pedimos que tú le des fuerza, que tú le des vigor, que tú le des salud, que tú obres con poder, Dios amado, impartiendo, Padre mío, Señor, en esta hora, fuerza nueva, Padre, llevándote toda enfermedad, Jehová. Dios mío, en el nombre de Jesús, nuestra hermana Marilyn, allí en su casa, ayúdala, dale fuerza, dale salud, nuestra hermana Sandra, Dios amado, allí en su casa, dale fuerza, dale salud, dale vigor, Padre, obra en estas casas, en estos hogares, de una manera especial, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Yo lo creo junto a esta amada iglesia, Padre, que será como tú lo has dicho, que será como tú lo has hablado, Jehová, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir al hermano Samuel que nos despide en oración en esta hora. Gloria al Señor.